bueno, me presento, mi nombre es Miguel Paz y para el día de hoy, pues lo que hemos organizado es una sesión de cómo utilizar el Design Center, con el cual vamos a poder entonces realizar lo que sería planeación, visualización, de cómo podemos hacer instalaciones e implementaciones a nivel de Unify. Así que es una excelente herramienta de simulación que nos va a permitir a nivel de preventa poder desarrollar, organizar y presentar proyectos a nuestros clientes, usuarios y también pues para que nosotros podamos tener todos esos proyectos organizados y guardados en nuestra cuenta. Así que, bueno, algo de lo que primero vamos a empezar a trabajar con la herramienta Design es el enlace para poder llegar a esta herramienta que es design.ui.com. Como es de costumbre en todas las herramientas de Ubiquiti, es una herramienta gratuita, no necesitamos eh, hacer ningún tipo de pago por el uso de este software. Es un software que se encuentra en línea, por lo que tampoco nos toca descargar algo para instalar en nuestro equipo y es muy optimizada para que, digamos que en cualquier tipo de dispositivo podamos utilizar esta herramienta de manera eficiente, así que no debe demandar muchos recursos. Por otro lado, para poder hacer uso eficiente de esta herramienta, es importante que tengamos nuestra cuenta de Ubiquiti creada, así que lo podemos hacer desde aquí a través de account.ui.com. Entonces, el uso de la cuenta nos va a permitir que estos proyectos los podamos guardar en la herramienta y que podamos entonces después acceder a todos esos proyectos que hemos guardado y podamos entonces hacer modificaciones, que podamos generar el informe para imprimir y presentar y demás que estaremos viendo el día de hoy, como también la herramienta cuenta con la posibilidad de poder trabajar varias personas en conjunto un proyecto. Así que es necesario que las personas que van a trabajar sobre un proyecto que está compartido tengan su cuenta de Ubiquiti, ya que mediante el correo que se utiliza para la creación de esta cuenta es donde vamos a recibir la invitación y poder visualizar o colaborar con ese tipo de proyectos. Aquí a manera de resumen, pues vemos a ver este proyecto, digamos que está aquí organizado. No se preocupen, vamos a trabajar proyectos desde cero para que ustedes vean cómo funciona la herramienta. Pero esto es para que ustedes puedan tener una idea de qué podemos hacer. Tendríamos la posibilidad de trabajar mapas de calor, en donde nos mostraría, digamos que cómo se van a desplegar entre las diferentes bandas, la propagación. Si tenemos proyectos con cámaras, también tendríamos la posibilidad de ver también lo que sería la visualización que tendrían estas cámaras. Entonces vemos que las paredes influyen en qué se podría visualizar. Tendríamos también lo que sería temas de topología, cómo nos va a organizar la topología, temas de puertos, puertos a nivel de gateway switches y demás, como también un listado de dispositivos accesorios necesarios para el proyecto. Es una herramienta bastante completa, así que vamos a trabajar desde el inicio para que ustedes puedan conocer cómo se utiliza. Entonces, una vez que tengamos nuestra cuenta de Ubiquiti, podemos ingresar a design.ui.com. Cuando ingresamos a la herramienta Design, muy posiblemente los que nunca han utilizado esta herramienta no les aparece ningún proyecto, por lo que es necesario crearlo desde cero. Así que muy seguramente les estará solicitando cargar lo que sería un mapa o un plano para poder empezar a organizar nuestro proyecto. Yo voy entonces a dirigirme aquí en la parte superior. Aquí tengo muchos proyectos. Voy a crear uno desde cero, en donde aquí el Design Center me va a hacer una propuesta, digamos que basado en el escenario que nosotros le podamos indicar, pero si la idea es que nosotros desarrollaremos el proyecto desde cero, nos vamos a dirigir a esta parte inferior derecha, donde vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer clic aquí, vamos a colocarle un nombre a este proyecto y no se preocupen, los proyectos pueden tener varios planos. Digamos que si el proyecto se trata de un edificio, un hotel en donde vamos a encontrar varios pisos, sobre el mismo proyecto podemos tener todos estos planos.
Así que no es necesario especificar dentro del nombre del proyecto si es el piso 1, 2 o 3, no es necesario. Aquí voy a colocarle como tal, webinar Flytech. Y con esto entonces vamos a crear un proyecto, digamos que de oficina. Le damos crear y entonces aquí es donde puedo empezar a especificar entonces cuáles serían los pisos o los planos que vamos a cargar para este proyecto. Entonces, bueno, tengo como un ruido de fondo para que por favor el Lisbeth o Valida verifiquen. Entonces, aquí en este vamos a especificar, digamos que sería oficina 1. Y lo que voy a hacer entonces es cargar el plano. Puedo hacerlo ya sea buscando a través de este botón, como si lo tengo en otra carpeta. Simplemente lo que voy a hacer es arrastrar el plano hasta ese lugar. Entonces voy a cargar uno pequeño de oficina. Vamos a trabajar varios proyectos para que ustedes vean cómo funciona. Voy a comenzar con uno pequeño, ya que por todo lo que vamos a hacer para desarrollar este proyecto nos va a tomar algo de tiempo. Entonces voy a empezar con estos pequeños para que ustedes vean cómo funciona. El tipo de archivo que podemos cargar, como le especificaba allí la imagen o digamos la captura de pantalla, es que pueden ser imágenes, ya sea JPG, PNG, como también se puede cargar directamente un archivo PDF. Mi recomendación es que traten de buscar principalmente imágenes. Algunas veces en el PDF no podemos especificar, digamos, qué resolución deseamos obtener. Entonces he visto que muchas veces es mejor tomar el PDF, ampliarlo hasta la calidad de imagen que deseamos obtener del plano, eh, guardamos esa imagen y cargar esa imagen para que podamos tener, digamos, que la mejor visual de lo que sería ese plano. Algunas veces en los PDFs tienen muy buena resolución, pero cuando cargamos directamente el PDF, no podemos seleccionar como tal esa resolución en la que deseamos trabajar y cuando lo que hacemos es ampliar, cuando hacemos el zoom, pues vemos, digamos que la calidad se reduce drásticamente. Entonces es preferible que ustedes seleccionen en el PDF, ajusten la calidad de imagen que desean obtener, hacen una captura de esa imagen y esta es la que cargaríamos para el proyecto. Inmediatamente cargamos entonces el plano, nos aparece la opción de especificar la escala y esto es muy importante. Esto es lo que va a servir para que el Design Center tome de referencia cuáles son las medidas de este plano y una vez que empecemos a instalar lo que serían los APs para temas del mapa de calor y saber qué cobertura o a qué distancia vamos a tener específicamente en cada banda, un promedio de señal, esto va a servir de referencia para que lo haga correctamente. Así que lo que vamos a hacer, algunas veces los planos y posiblemente en otros que vamos a colocar, vamos a tener, digamos que puntos de referencia donde se especifica la escala, pero como vemos, este plano no tiene como tal una escala. En esos casos, es importante de que ustedes en el sitio puedan conocer, digamos que algo de referencia como el tamaño de esta pared. Entonces, cuando hago la visita, puedo tomar la medida de una pared o la medida de una puerta y eso es lo que voy a utilizar para establecer la escala. En este caso voy a tomar como referencia esta puerta, entonces selecciono la opción de establecer escala, hago clic, una vez suelto el clic, me da la opción de establecer la medida, me ubico en el otro punto, vuelvo a presionar clic y aquí me pregunta entonces qué medida tiene eso, ya sea en metros o pies. Le doy guardar y con eso ya he establecido entonces la escala de este plano. Una vez que tengo entonces el plano, yo podría colocar, digamos que lo que sería una P, como se darán cuenta, ya me empieza a mostrar el mapa de calor. Por acá tenemos en la parte superior la posibilidad de mostrar lo que sería entonces ese mapa de calor
y en la parte inferior podré conocer ya sea en las bandas 2, 4, 5 o 6 GHz si el modelo lo soporta. Entonces, el color, qué intensidad de señal representa. Aquí me ubico en el rojo, -79, amarillo, -72. Así como a medida que me voy ubicando, voy a tener la referencia de el nivel de señal que se podría obtener a esas distancias. Y finalmente, si estoy muy cerca, es verde, -52. Pero como se habrán dado cuenta, eh, el plano tiene paredes y no me está mostrando la atenuación que podría tener esas paredes. Y eso se debe a que no he hecho el trazo. Esto lo coloqué la P primero para que ustedes tuvieran eso presente. Por otro lado, voy a colocar lo que sería una cámara, por ejemplo, y va a suceder algo similar. Le digo que deseo visualizar, entonces la visualización por el tipo de lente que tendría esta cámara. Y como se darán cuenta, tengo entonces paredes, pero no me está mostrando entonces qué se podría ver y qué no. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a dibujar lo que serían los trazos de las paredes, que es muy importante para que esta simulación pues se acerque más a la realidad posible. Por lo que aquí vamos a tener entonces en la parte inferior diferentes iconos con funciones de este del puntero. El segundo, que sería la mano, esto me permite entonces mover el mapa en diferentes direcciones, pero por comodidad yo les recomiendo de que utilicemos aquí en el cursor el clic derecho. Con el clic derecho voy a tener la misma función sin necesidad de estarme desplazando dentro de estos botones. Aquí me lo muestro igual, que tengo la posibilidad de hacerlo de diferentes formas. Por aquí tengo la posibilidad de dibujar las paredes, dibujar entonces lo que serían las rutas de cableado, deshacer, rehacer, a instalar o ubicar los dispositivos. En este caso lo que necesitamos es dibujar paredes. Yo para este escenario, entonces voy a dibujar y normalmente digamos que la forma en que lo hago es de afuera hacia adentro. Todo va a depender de la preferencia de ustedes. En mi caso lo hago de afuera hacia adentro y generalmente digamos que en las zonas donde me ubico las paredes típicamente son las externas de concreto y lo que son divisiones algunas veces son en madera, en panel. Bueno, ya me toca mirar en el sitio real qué tipo de materiales hay y esto va a ser muy importante porque si yo asumo de que todas las paredes son en concreto, pero finalmente son un material diferente, el patrón de radiación, digamos que es la forma en que la cobertura o las celdas de la P se van a propagar, van a ser diferentes y esto puede tener afectación en temas de ruido entre los mismos APs. Así que muchos tienden a pensar de que si me sobra, digamos que cobertura de los APs es mejor, no en todos los casos. Si tengo ubicaciones de APs en donde mi configuración de frecuencias me va a generar ruido entre ellos, no me va a beneficiar y de esa forma entonces lo que pensaba que iba a ser un beneficio termina afectando el rendimiento de la red. Entonces va a ser muy importante de que especifique realmente de qué tipo son las paredes para que esto se acerque más a la realidad y pueda yo tener eso en cuenta en mi proyecto sin que me vaya a afectar, digamos que un tema de demasiada superposición en la cobertura Wi-Fi que termina afectando por ruido. Así que en este caso, como se darán cuenta, el cursor cambia y aquí me aparecen diferentes materiales y me especifican un valor de atenuación que podrían tener, como también puedo dibujar lo que serían, digamos, no trazos, sino cajas. Así que tengo esas dos opciones para trabajar. Con control Z también puedo deshacer esos cambios. En este caso voy a empezar desde afuera hacia adentro. Aquí tenemos ventanas. Lo podríamos especificar, digamos que para que se vea un poco más realista, pero por temas de tiempo, voy a hacer entonces los trazos como si esto fuera completamente cerrado, ya que la cobertura que salga de las oficinas, en este caso, digamos que no tendría mayor relevancia. Entonces, con simplemente hacer clic, puedo establecer entonces esos puntos donde voy a establecer entonces esos ángulos de los trazos. Entonces, como
les había hablado al inicio, voy a comenzar de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Uy. Con seleccionar clic derecho ya puedo cambiar a mi cursor original para que ya pueda seguir entonces trabajando el proyecto. Nosotros podemos acercar o alejarnos desde estos botones, pero con simplemente presionar el botón Control o Command y presionar el scroll, podemos girar el scroll, perdón, podemos hacer un zoom o alejarnos. Ahora, si ubicamos nuevamente una P, nos vamos a dar cuenta de que en este caso el patrón cambia, ya que lo que sería la atenuación por el material de pared está haciendo su efecto. La idea es que vamos a trabajar entonces el resto de paredes internamente para que esto lo podamos evidenciar. Lo mismo sucedería en el caso de las cámaras. Entonces, si visualizo, aquí vamos a ver de que ya entonces las paredes me indican de que más allá no podría haber. Por lo que voy a continuar entonces con los trazos internos, digamos que en este caso las divisiones internas serían en drywall, así que lo voy a hacer. Por otro lado, ustedes van a encontrar que tenemos puertas, no tenemos la garantía de que todo el tiempo estén abiertas o cerradas, entonces algunos por preferencia de saber qué tanto podría atenuar, se considerarían como cerradas, así que vamos a empezar a hacer estos trazos de estas divisiones. Esto es un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo cambia, digamos que la atenuación entre concreto y lo que sería el drywall. Entonces estoy trabajando esta simulación de esa forma. Entonces, esta parte, digamos que va a tomar un poco de tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta que entre más detallado sea toda esta información y cómo se presente, nuestro proyecto se va a ver más profesional. El mapa de calor se va a mostrar, digamos que considerando todo ese tipo de atenuaciones que podrían haber. Y una vez que finalicemos, entonces vamos a tener la posibilidad de que todo esto quede en un PDF listo para presentar al cliente, usuario final. Tendríamos la posibilidad de elegir qué información deseamos incluir en el informe, cuál no. Muchas veces mostrar toda la información de nuestro proyecto no es conveniente. Algunas veces los usuarios terminan compartiendo ese proyecto, así que también tendríamos la posibilidad de solamente mostrar lo que nos conviene. Una pregunta muy común o frecuente que se suele presentar en estos casos cuando trabajamos este tipo de trazos es si existe la posibilidad de utilizar, digamos que los planos de AutoCAD para que automáticamente se dibujen las paredes. Con las versiones actuales, no. Siempre la idea va a ser mejorar, así que eh, es posible que en un futuro lo tengamos. No puedo, no podría decirles fecha, pero eh, algunas veces lo que ha pasado con los planos es que el plano que comparten tiene mucha información, incluso no toda es relacionada con las paredes, algunas veces colocan información adicional que no tiene relevancia para lo que estamos haciendo y esto pues termina mostrándose como líneas de trazos de paredes y el tiempo que tratábamos de ahorrar usando esa herramienta la terminamos gastando verificando qué son paredes y qué no para eliminarlos del plano. Así que
van a haber casos en donde va a seguir siendo muy útil hacer los planos por nuestra cuenta, ya que tendríamos la información correcta sobre cuáles paredes son las que realmente hay y pues seleccionar el tipo de material. Entonces, vamos a ver por aquí. Vemos entonces que creería que aquí ya todo lo que serían divisiones están listas, por lo que vamos a ya instalar dispositivos. Entonces, vamos a ver a nivel de el U7 Pro Max cómo estaría la cobertura. Vamos a ver los diferentes colores y solo para que ustedes lo tengan de referencia, em, los niveles de señal, digamos que nos indican qué tan fuerte va a ser una señal que va a recibir un dispositivo, ya sea en la banda que digamos, estimemos que los usuarios se van a conectar, pero algunas veces lo que sería temas de ruido no los podemos entonces simular aquí por el momento, por lo que ese tipo de escenarios sí es muy importante revisarlos en el proyecto para saber en qué nivel de señal pues va a trabajar óptimamente el proyecto. Así que una herramienta que les va a servir de referencia para eso, voy a colocar este API aquí por el momento, es wifi.wi.com, ya que el nivel de señal no me va a decir qué velocidad va a desarrollar el cliente, no me va a decir entonces el throughput, rendimiento, por lo que en esta herramienta sí lo puedo saber. Así que aquí lo que hago es seleccionar el tipo de AP, posible dispositivo cliente que se vaya a utilizar. Y una vez aquí me empiezo a separar, aquí ya empiezo a ver, a conocer el nivel de señal que se tiene bajo esas condiciones, pero a su vez me está diciendo entonces el rendimiento. Así que de esta forma podría tener una mejor referencia de cuál es el nivel de señal y en qué banda me interesa y cuál es el throughput estimado que voy a obtener dependiendo del dispositivo cliente para así saber entonces bajo qué nivel de señal aquí es donde voy a trabajar para saber si tanto el verde va a ser la cobertura en donde voy a plantear de que todo el proyecto quede totalmente en verde para garantizar ese tipo de conectividad o hasta un nivel de señal en color amarillo va a ser útil según el throughput que voy a, a desarrollar en este proyecto. Así que digamos que voy a garantizar de que todo sea verde. Entonces, principalmente, digamos que la forma en que lo trabajo, esto varía de cada quien. Lo importante es que el diseño quede óptimo, los APs no se hagan ruido entre sí y se puedan obtener los anchos de banda pues, que el usuario desea obtener con su proyecto. Principalmente me enfoco en lo que serían las zonas de trabajo. Entonces, estos puntos, digamos, donde hay usuarios serían las zonas de trabajo, pero hay otras zonas que serían las zonas comunes como pasillos, áreas de descanso y demás. Entonces, un error a evitar muchas veces es instalar la ubicación o colocar la ubicación de los APs en las zonas donde es más cómodo instalar los APs. Cuando ustedes dejan en manos la ubicación de los APs al instalador, lo que va a hacer es instalar los APs en las zonas donde más fácil le queda hacer la instalación, donde muchas veces ahorra cableado, pero a nivel de cobertura Wi-Fi o a nivel de diseño, y es muy importante que ustedes tengan claro esto, el diseño RF de esta red Wi-Fi va a influir mucho en el funcionamiento. Hay que quitarnos en la cabeza de que una red Wi-Fi es instalar APs, configurar un SSID, contraseña y chao. Un diseño RF óptimo no es así. Allí es donde empiezan los problemas de que las coberturas no son correctas, de que el ancho de banda que reciben los usuarios no son las correctas, de que no soporta la cantidad de usuarios y es precisamente a esas malas prácticas. Entonces, primero que todo, tenemos que verificar cuáles son las principales áreas de trabajo donde vamos a generar mayor carga de uso de la red Wi-Fi y después podemos entonces empezar a pulir el proyecto o realizar cambios. Por ejemplo, esta zona donde tenemos eh, como esta sala de juntas, aquí podríamos instalar una AP. Aquí vemos de que a pesar de que hay paredes, una intensidad de señal verde alcanza a llegar a lo que serían estas oficinas de aquí.
Entonces, tendría la posibilidad como de instalar el AP directamente en esta ubicación, como también, digamos que existiría la posibilidad de tenerlo aquí, pero no soy muy amigo muchas veces cuando los usuarios son tan exigentes en ancho de banda en instalar los APs en estas zonas comunes como pasillos, porque eh, las paredes y la ubicación de los usuarios si están de extremo a extremo, digamos que si esta ubicación se da, un usuario que esté en esta esquina y el otro que esté en esta esquina me pueden jugar con el efecto del nodo oculto. Así que de funcionar bien funciona, pero pueden existir algunos problemas de rendimiento Wi-Fi por ese tipo de usuarios que están muy separados el uno del otro y a nivel de funcionamiento Wi-Fi, el problema de nodo oculto pues puede arruinar el desempeño. ¿Vale? Entonces hay que conocer qué tan crítico sería, digamos, que el uso de la red Wi-Fi aquí para yo especificar, digamos, que directamente si instalo una P en esta zona y más bien para estos usuarios de acá les voy a dejar una P en esta ubicación, el cual se va a encargar de garantizar cobertura para ellos tres, me está cubriendo también la zona común y por este lado, entonces, no voy a tener posiblemente problema de nodo oculto entre ellos, ya que ellos están próximos, que serían los que se conectan a este AP, y los usuarios de esta zona se conectarían a este AP. Entonces, en muchos de los casos, digamos que es muy común el uso de APs en pasillos, en zonas comunes, principalmente para generar esto, pero cuando tenemos en el software, entonces, esa muestra de pérdida de paquetes, em, o lo que serían las retransmisiones, empezamos entonces a presentar, digamos que esas bajas de rendimiento. ¿Listo? Entonces, voy a colocarlo por el momento de esta forma. Seguimos con la siguiente zona. Digamos que aquí podría colocar, si lo ubico muy en el centro, voy a tener zonas amarillas para lo que sería la zona de acá. Y por acá sucedería lo mismo, así que algunas veces, en este caso, podría ayudarme un poco de esta forma y por este lado también. Entonces, una vez que he finalizado, voy a hacer la verificación, cómo están las zonas. Entonces vemos que aquí en los baños me queda un poco de zona amarilla. Algunas veces hay que tener cuidado con eso. Esto se podría prestar para generar problemas de nodo oculto, ya que algunas veces en los baños también se detecta un alto uso de la red Wi-Fi. Entonces, usuarios que se conectan con estos niveles tan bajos pueden afectar, digamos que según la cobertura de la P que esté generando entonces esta intensidad baja. De esta forma, entonces tendría lo que sería por el momento únicamente los APs. Como se darán cuenta, entonces en Unify puedo organizar el proyecto completamente, también agregando lo que serían cámaras, por lo que aquí puedo agregar, digamos que si la idea también es proporcionar lo que sería cámaras, puedo agregar entonces también al proyecto, colocarlas aquí un poco de manera rápida para que ustedes simplemente vean cómo funciona. Y entonces por acá podemos empezar a organizar, digamos que la dirección que tendrían estas cámaras y vemos entonces que las paredes eh, no nos permiten entonces visualizar ciertos ángulos. Eso ya lo tendríamos entonces como tal conocido en el proyecto. Listo, aquí lo coloqué de manera rápida. Normalmente estos proyectos de cámaras, según las zonas que nos indiquen que necesitan monitorear, asimismo vamos a colocar las cámaras para garantizar entonces que no tengamos puntos ciegos en esas zonas. Y bueno, algo muy interesante que va a tener también la herramienta es la posibilidad de organizar lo que sería el cableado estructurado. Por lo que aquí en este proyecto le voy a indicar que el cuarto de comunicaciones, digamos que
el rack donde vamos a tener todo lo que sería la parte de administración de la red. Se encuentra entonces detrás de esta oficina. Y por acá vamos a utilizar entonces lo que sería la herramienta del cableado para organizar lo que sería cableado estructurado, que es lo interesante aquí, que nos va a permitir conocer eh, qué cantidad de cable necesitamos entonces para este proyecto. Pero algo adicional que nos interesa aquí es los puntos de red. Así que también tenemos la posibilidad de especificar los puntos de red. Así que digamos que vamos a instalar lo que serían esos fast plate dobles para este proyecto. Entonces, estas oficinas van a tener lo que serían esos puntos de red. Entonces empezamos a colocarlos donde quedarían instalados. Entonces hemos definido eso. Y de esta forma, entonces, estamos en un plano pequeño. Una vez que le indiquemos que necesitamos, entonces, conocer todo lo que sería ese trabajo de cableado, em, nos va a sugerir qué cantidad de switches necesitamos y cómo quedaría ese cableado. Para eso voy a utilizar entonces esta opción de ruta de cableado, en donde puede suceder dos cosas dentro del proyecto. O ya existen rutas de cableado previas y si no las voy a modificar, entonces debo de conocerlas sobre el plano para especificar aquí que esas serían las rutas de cableado y que las voy a reutilizar. O en el caso de que yo las vaya a modificar o las voy a crear desde cero, yo me encargaría de esas rutas de cableado, entonces las voy a plasmar aquí. Entonces, de aquí de lo que sería el rack, esto sería manera de ejemplo, vamos a colocar lo que sería un cableado que va a rodear lo que serían las paredes de la zona, como también algunas rutas de cableado que van a estar por el centro. Así que aquí lo que voy a hacer es empezar a dibujar lo que serían rutas de cableado que van a ir por, por los bordes. Esto es a manera de ejemplo para que por allí después en las preguntas no me salga por qué las rutas de cableado pasaron por el baño. Aquí simplemente estoy haciendo un ejemplo en donde se irían por el borde de lo que sería este plano. Esto para que ustedes den una idea de cómo la herramienta funciona. Por otro lado, vamos a tener entonces otras rutas que van a pasar, digamos que por aquí va a comunicar de este pasillo, llegaría hasta acá, como otra también que puede pasar así. Entonces, una vez que he hecho ese trazo de las rutas de cableado, me dirijo nuevamente a la opción de dibujar cable y presiono este botón para generar esas conexiones hasta los diferentes elementos de la red. Así que simplemente con presionar este botón me hace la sugerencia de cableado desde lo que sería el gabinete de red para cada uno de los elementos y aquí verifico entonces las distancias del cableado que tendrían hasta cada uno de ellos. Así que lo que voy a verificar es que cumplan con la norma y que no se excedan entonces de eh, los largos que tienen el cableado, ¿vale? Así que es muy importante que ustedes conozcan la norma bajo la categoría del cable que están utilizando. Muchos piensan de que todas las normas son para 100 metros. Hay cableados en donde la modulación según su norma
se ajusta a unas distancias específicas, como por ejemplo algunas están garantizando la modulación a 50 metros, otras hasta 100. Recuerden verificar muy bien, no se confíen de lo que le digan los amigos. Verifiquen la norma, allí van a encontrar entonces la información exacta de lo que necesitan hacer. Entonces verifico mis distancias. Aquí tengo la posibilidad de verificar entonces qué cable es. Aquí me ubico en esta cámara G6 y como podrán ver, el cableado pasa a color verde. Entonces allí podría ver desde dónde proviene ese cableado, qué ruta tomó para llegar finalmente a esa cámara. Si estoy de acuerdo entonces con todo esto, le doy finalizar y allí ya me quedó entonces la propuesta de cableado, en la cual una vez que me voy entonces a la configuración del gabinete y le digo ver la configuración, aquí veo que ya me ha hecho una propuesta entonces del Cloud Gateway de Unify NVR, ya que en el proyecto añadí cámaras, los patch panel para la organización y un switch con el cual se encargaría entonces de proporcionar conectividad y alimentación PoE a estos dispositivos. Así que si me voy a la opción de topología, aquí vamos a ver de que me ha organizado entonces el proyecto de la siguiente forma y me hace la propuesta de cómo estos dispositivos van a ir conectados en toda esta red. Por otro lado, también me hace sugerencias de cómo eso va a ir conectado en los puertos, ya que según el modelo voy a tener entonces puertos PoE de diferentes características. Así que aquí tengo, por ejemplo, PoE Plus, aquí tengo PoE Plus Plus, por acá tengo PoE Plus. Entonces, así mismo me hace la organización de cómo eso va a estar conectado. Y por acá voy a tener entonces lo que sería el listado de los dispositivos y aquí entonces incluso me hace la propuesta de cuánto necesito para rutas de cableado, cable, entonces cuántos rollos de cable se van a necesitar, los puntos de red, passcode para lo que sería la organización en el gabinete y demás. Entonces me hace la propuesta de todo lo necesario para ese proyecto. En caso de que necesite añadir más pisos, entonces lo que voy a hacer es, acá voy a tener lo que sería proyectos y por acá los planos del proyecto, que para este proyecto como tal simplemente he agregado un solo plano. Por lo que aquí al presionar el botón de más voy a tener la posibilidad de agregar entonces otro plano al mismo proyecto, digamos que se trate de otro piso o digamos que sea un sótano y hay una bodega. Entonces hace parte del mismo proyecto. Entonces lo que voy a hacer es añadir ese plano de la bodega. Digamos que está en un sótano y esa es la bodega. Entonces aquí me quedó la bodega y realizo entonces el mismo esquema. Voy a establecer la escala. Entonces voy a tomar como referencia un punto de este lugar. Digamos que este portón de aquí tiene unos 3 metros de ancho. Es lo que utilizaría yo en este caso como referencia. Si el plano no lo tiene, le doy guardar. Ya tengo entonces las medidas. Y rápidamente, por temas de tiempo, voy a hacer entonces nuevamente lo que sería el trazo. Entonces, aquí voy a dibujar un cuadrado, pero lo que voy a hacer es aprovechar aquí, digamos que otras herramientas que serían como por ejemplo aquí queda crear estos quiebres. Y de esta forma, entonces, rápidamente ya tengo, digamos que la parte externa ya creada. Entonces, como se dieron cuenta, no dibujé el trazo, sino que puedo también o tomar estas formas de cuadrado y modificarlas para simplemente de esa forma tener lo que sería crear más rápido esas divisiones del mapa. En los escenarios de bodega, algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que estas estanterías suelen generar atenuación, no solamente por el material de las estanterías, sino por la mercancía
que suelen entonces tener allí dentro, por lo que aquí voy a utilizar entonces lo que sería metal para dibujar lo que serían las estanterías. Para que dentro de lo que sería el diseño de RF, cuando vea entonces qué pasa con la propagación de la señal, pues esa atenuación que generan las estanterías estén entonces contempladas. Eh, las divisiones de acá las voy a trabajar entonces en lo que sería madera, así que voy a hacer estas divisiones aquí en madera y al ser prácticamente eh, figuras muy planas, utilizar estas opciones de cuadros se va a facilitar mucho. Entonces, como se darán cuenta, tomó menos tiempo aquí hacerlo, precisamente por ser figuras tan simples, lo que sería hacer las divisiones. En este caso, aquí estoy eligiendo madera. Recuerden, no es el material que me guste, no es el que se vea más bonito, es el material que ustedes hayan visto en el lugar, para que la simulación a nivel de atenuación dentro de lo que sería las celdas que generarán el AP, pues sean la más cercano a la realidad. Esto sigue siendo una simulación, nos da una idea, nos da un aproximado, pero en la práctica siempre van a haber cosas que de pronto puedan ser diferentes. Por lo que mi recomendación, una vez que ustedes organicen estos proyectos y los presenten, recuerden utilizar la aplicación Wi-Fi Man de Ubiquiti, que está para dispositivos móviles, para que ustedes lleven una P, lleven APs y según la ubicación que ustedes aquí en el plano hayan discriminado que sería la correcta para su proyecto, verifiquen de que las distancias, la atenuación, pues comparado a la realidad sea la correcta, ya que esta herramienta del mapa de calor dinámico de Wi-Fi Man les permite conocer esto. Ustedes van a poder utilizar con su smartphone a través de realidad aumentada, caminar en el sitio y él sobre el plano les empezará a mostrar entonces el nivel de señal. Va a crear un mapa de calor no simulado, sino con el AP que ustedes hayan llevado, colocándolo en los sitios donde ustedes aquí están especificando, empiezan entonces a recorrer el lugar y les va a hacer entonces crear un mapa de calor, pero basado en la señal que está detectando en ese sitio. Así que aquí empezamos a organizar lo que sería el tema de cobertura. Aquí vemos de que las paredes de madera nos hacen una atenuación, pero aquí por sencillo que parezca, con el portón que especifique de 3 metros, lo que quiere decir es que estas zonas son un poco grandes y por eso entonces se requiere ese tipo de cantidad de APs para cubrir esas zonas. Aquí tendríamos una zona que sería un poco abierta, así que si puedo instalar una AP en el techo, tendría esta opción, pero bueno, algo que no había visto, estaba en 6 GHz, en 5 vamos a tener mejor cobertura. Así que aquí en una P en espacio abierto, si está en la parte superior, mi recomendación, también tengan en cuenta las alturas. Normalmente este tipo de APs, mi recomendación sería alturas entre 2, 4, máximo 6 metros. Em, si es más, hay que hacer muchas mediciones porque entre más alto, digamos que vamos a tener más alcance, em, pero es posible que algunos dispositivos que se encuentren en la parte inferior, exactamente debajo de él, pues se comporten un poco diferente. Así que es muy importante hacer esas pruebas antes de. Mi recomendación normalmente en este escenario, ese tipo de alturas. Por lo que en escenarios de pasillos, ustedes deben de tener en cuenta que algunas veces hay montacargas. Recuerden mirar muy bien en qué escenario estamos instalando. Las montacargas suelen entonces llevar mercancía muy alta y algunas veces lo que hacen es que cuando los techos de estas bodegas son muy altos, a través de tubos
le dan entonces una altura más adecuada a la P, pero en escenarios donde vamos a tener montacargas, existe la posibilidad de que estas golpeen entonces el AP. Así que muchas veces vamos a encontrar escenarios que incluso eh, para evitar esto, lo que se hacen es que los APs se instalan contra la pared. Recuerden que la instalación del AP, dependiendo de la cobertura que vamos a tener, entonces lo ideal es que el AP esté con su parte eh, frontal hacia abajo o puede estar contra la pared eh, hacia otro lado. Hacia, digamos que va a estar, digamos que una posición, eh, digamos que contra lo que sería el ángulo de la pared. Pero también hay, digamos que accesorios de instalación que nos permite de que a pesar de que la P esté instalado contra la pared, entonces la parte frontal sigue estando hacia abajo. Todo va a depender del diseño. Entonces, si lo coloco en este pasillo, voy a tener una cobertura, pero veo que en la parte opuesta, eh, la cobertura puede, o digamos que el nivel de señal no sea el más óptimo. Así que algunas veces lo que podría hacer es que el siguiente pasillo instalo el AP en la posición opuesta y con eso compenso entonces lo que sería la cobertura que está en el otro lado. Algo que va a ayudar la herramienta es que si usted no está seguro de trabajar con este AP, entonces al trabajar con otro modelo podemos ver entonces su patrón de radiación, cómo podría comportarse bajo este tipo de escenario. Así que me voy a dirigir con lo que sería un U7 Outdoor. Este originalmente viene con una antena sectorial, así que va a irradiar principalmente hacia adelante. Y estoy viendo de que entonces con este modelo, en esa posición, contra la pared, va a tener un rendimiento mejor que con el otro AP circular para techo. Listo. Y aquí podría hacer lo mismo que habíamos realizado entonces con el otro proyecto, tema de cámaras. Entonces voy a agregar lo que serían las cámaras. Bueno, para esta zona, por ejemplo, que es abierta, tendría la posibilidad también de instalar lo que sería un ojo de pez. Entonces aquí vemos, digamos que tanto es lo que se recomienda a nivel de visual por el tipo de cámara que vamos a ver correctamente. Lo mismo acá. Vamos a añadir lo que serían unas balas. Entonces, para lo que serían estos pasillos. Por acá, digamos que vamos a colocar entonces lo que serían unas turret. Vale, por temas de tiempo, no voy a hacer tanto el tema de apuntamiento, ya lo vimos entonces en el ejercicio anterior. Y entonces hacemos rápidamente lo que sería la ruta de cableado. Bueno, para eso necesito instalar previamente entonces el rack para que me quede correctamente. Y digamos que el rack estaría en lo que sería en esta oficina. Así que en este diseño, como lo estoy organizando, va a ir por todos los bordes y van a ver entonces unas rutas que van a ir pasando pues por diferentes áreas. Digamos que aquí me interesaría una ruta de cableado para los equipos de red
que necesiten conectarse a través de esta zona. También otras que lleguen a esta zona, de aquí llego al rack, como también de aquí podría crear una que atraviese del lado al otro. Ahora voy a decirle que me haga la propuesta del cable estructurado y allí voy a obtener. Y como se dan cuenta, algunos puntos me da noción de tener mayor distancia, o sea, estaría pasando de lo que sería la distancia de cableado, por lo cual también me daría la posibilidad de entender de que esa propuesta de rutas de cableado no serían las más óptimas para la ubicación de algunos modelos y poder hacer entonces esos ajustes. Aquí vemos varios que quedaron con ese tipo de... Entonces, eso me permitiría hacer modificaciones en lo que sería la ruta de cableado. Y de esta forma entonces empiezo a hacer las modificaciones hasta solucionar todos los temas de distancias que puedan tener entonces con las cámaras. O pues sí, aquí me muestra cuáles son los que están pues con estos problemas de distancia y si va a ser necesario entonces agregar nuevas posiciones de switches como gabinetes, digamos, de aéreos para reducir la distancia, conexiones SFP y demás. Bueno, entonces tenemos, digamos que lo que sería el tema de Wi-Fi, cámaras, tenemos en el mismo proyecto, entonces lo que serían estos dos planos. Por aquí puedo tener la vista de los diferentes planos y cargar entonces más planos para ese mismo proyecto. Como por acá tendría la posibilidad de exportar el proyecto en PDF. Entonces, ¿cuáles pisos voy a incluir en el mismo proyecto? Serían estos dos. Aquí puedo seleccionar qué deseo incluir en el proyecto, qué no. Aquí añado entonces la información como compañía, quién lo crea y quién, el logo de la empresa y demás. Finalmente le doy exportar y allí entonces me está exportando el proyecto. Mientras está haciendo entonces allí la exportación del proyecto, vamos a ver entonces por acá la posibilidad de compartir este proyecto con otros usuarios, por lo que aquí en lo que sería Manage Projects, vamos a presionar el botón, me aparecen entonces los proyectos, aquí donde tengo Webinar Flytech. Así que sobre ese proyecto, lo que voy a hacer es añadir colaboradores. ¿Cómo lo hago? Simplemente escribo el correo electrónico del colaborador que tiene entonces su cuenta de Ubiquiti y con simplemente entonces añadir el correo, ya esta persona va a tener la posibilidad de visualizar el proyecto, hacer modificaciones, trabajar en conjunto y demás. Incluso pueden trabajarlo varias personas y al tiempo que las personas están haciendo, agregando cosas, modificaciones, lo puedo ver en tiempo real. Allí mientras se está generando el proyecto para después presentarlo, vamos a ver si hay dudas, inquietudes. La primera es de Edgardo Vázquez, ¿cómo manejan el caso de que la estructura sea de múltiples niveles? Vale, bueno, aquí hicimos lo que fue un proyecto con varios niveles. em, Así que sobre el mismo proyecto los tenemos. A nivel de cobertura solamente estaríamos conociendo la propagación en lo que sería el plano horizontal, pero la propagación vertical con la versión actual todavía no tendríamos la posibilidad de ver eso.
Así que solamente tendríamos lo que es este piso. Digamos que son dos pisos. Solamente puedo conocer cómo la propagación está afectando entonces de manera horizontal, cómo se podrían generar ruido entre ellos. Para lo que es en este plano, no me está tomando en cuenta lo que sería el otro piso, ¿cierto? Así que mi recomendación cuando ustedes, digamos que un ejemplo, un escenario de hotel donde muchas veces los APs van a estar instalados debajo de, digamos que en la misma posición, pero debajo del otro piso. Muchas veces la recomendación es, como les mencionaba, utilicen la herramienta Wi-Fi Man. Hacen una instalación temporal de una AP, miran cómo está la propagación con el mapa de calor dinámico que genera esta herramienta a nivel de ese piso, pero entonces después se van al piso superior y al piso inferior para conocer exactamente, digamos que sobre esa posición o por debajo de esa posición, qué tanto se alcanza a propagar a los siguientes pisos. Y eso les va a servir de referencia para saber si va a ser recomendable en ese proyecto que la peste exactamente en la misma ubicación o más bien jugar con ubicaciones diferentes entre los pisos, ya que si la propagación alcanza a ir a otros pisos, incluso a las habitaciones, y los niveles de señal son buenos, muy solamente los usuarios se conectarán a ese AP, así que no necesito cubrir, digamos que de esa zona de manera cercana con otro AP. Pero por el momento, con las herramientas que tenemos, sería a través del Wi-Fi Man. Como les comenté, esta herramienta ha venido evolucionando mucho, así que es posible de que más adelante se tenga esta opción, pero hablando el día de hoy, la solución sería utilizar el Wi-Fi Man para realmente conocer la propagación entre los pisos. Tengan muy presente que las herramientas de simulación no evitan de que usted tenga que ir al sitio a hacer algunas pruebas, ya que pues simulación sigue siendo simulación. Algunas cosas te las va a mostrar muy bien, pero hay cositas siempre en el lugar que se escapan. Algunas veces vemos de que los pisos, o perdón, pisos, paredes son de algún material, pero internamente desconocemos si hay otros materiales. Así que esto nos muestra una condición en donde si la pared decimos que es de madera, si es de panel, solamente la va a simular bajo ese escenario, pero muchas veces no adivinar qué hay dentro de los materiales y eso solamente lo podremos saber cuando visitamos el sitio. Así que siempre la simulación con el Wi-Fi Man va a ser muy recomendable para conocer si esa simulación es todo o hay que cambiar algo. La simulación, mi recomendación es cuando un cliente me pide una propuesta y la voy a hacer, esto me va a servir de hacer una propuesta de qué estoy proponiendo, qué equipos, cómo va a quedar, pero siempre dentro de esa propuesta debe haber unas condiciones donde esta es una primera propuesta sin visitar el sitio. Una vez que se visiten el sitio, pueden haber algunas modificaciones que como incrementan la cantidad de equipos a implementar o podría reducir, porque algunas veces también sucede, ¿no? Por temas de grosores de pared, tipos de materiales que pues algunas veces aquí todavía no tenemos esos ajustes para definirlos y en el sitio pues no los pueden cambiar. Listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a tomar dos preguntas puntuales que veo aquí en el chat y de Juana Costa y Wilton Ramos. Las demás, el señor Alejandro Valladares y Larry Miranda, las vamos a responder por correo. Y las dos preguntas son, Juan dice, si instalamos la AP en la pared, ¿su eficiencia cambia? Como vienen para instalar el techo. Y Wilton dice, ¿se puede añadir control de acceso? Todas las soluciones las podemos agregar. Aquí digamos que nos enfocamos en lo que fue Network y Protect, porque pues a nivel de lo que sería el rango visual y la propagación a nivel de mapa de calor, pues nos permite ver esas condiciones. Pero si tenemos temas de control de acceso, aquí lo podemos añadir sin ningún problema. Así que si yo tengo una puerta, aquí como pueden ver, simplemente busco la puerta, lo especifico y allí quedaría mi sistema de control de acceso, pues para que mi cotización quede más completa, ¿no? Así que todas las soluciones las pueden agregar. Aquí vemos switching, Wi-Fi, cámaras, control de acceso, telefonía, integraciones como lo que sería señalización digital, carga de vehículos eléctricos, servidores NAS, todo lo tenemos aquí.
Y había algo más, perdón, se me olvidó, ¿qué Sí, fue? y que si instalamos el AP en pared, cambia la eficiencia teniendo en cuenta que vienen para instalar en techo. Sí, bueno, todo depende del modelo de AP. Aquí, como ustedes se dieron cuenta cuando hice los ejercicios, algunas cosas, eh, cambiando el AP, cambia la propagación, pero es muy importante de que ustedes, digamos que técnicamente sobre esa información lo tenemos en el help. Entonces, aquí tenemos la información sobre los patrones de radiación. Entonces, allí Ah, tenemos toda la información de los patrones de radiación para cada uno de nuestros modelos y de esa forma entonces ustedes puedan conocer cómo se propaga la señal. Entonces, esta es la información técnica, pero recuerden, eh, en lo que sería de manera más visual o gráfica, solamente aquí hablando, ustedes se dieron cuenta cómo cambió cuando especificábamos que el AP, voy a hacerlo por ejemplo acá al exterior para que ustedes, para de pronto no lo detallaron, digamos, cómo se propaga, digamos que el AP aquí estaría, por decirlo así en ejemplo, con el plato mirando hacia el suelo y cuando yo lo junto contra la pared, miren que hay un cambio. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el AP está instalado contra la superficie de la pared. Entonces miren que el patrón cambia y se debe a eso. Entonces, sí hay un cambio y todo va a depender de qué es lo que necesitamos cubrir. Mi recomendación para estos modelos de techo, la instalación en techo siempre es recomendable para este modelo en lo que es escenarios de oficinas, porque es la parte alta donde si tenemos divisiones, si tenemos lo que sería, digamos que todo lo que es el mobiliario de escritorio, todo esto atenúa la señal, por lo que la peste en la parte del techo, irradiando hacia abajo, nos va a garantizar de que los usuarios, ya sea su smartphone, su portátil, tenga una visibilidad directa con el AP y esto garantiza mejor cobertura. Pero cuando nosotros instalamos el AP contra la pared, entonces, uno, vamos a regresar al escenario de acá. Cuando el AP está contra la pared, ¿qué es lo que va a suceder? Que no hay una visibilidad directa, es necesario que muchos dispositivos tengan que atravesar el mobiliario, mesas, algunas veces los mobiliarios son metálicos, eso atenúa mucho la señal y eso ocasiona de que los niveles sean bajos. Así que este tipo de AP se recomienda más que todo en ese tipo de escenarios de oficinas en el techo, es lo que garantiza mejor la cobertura. Pero por otro lado, tenemos escenarios como lo que serían escaleras, en donde muchas veces las escaleras, digamos, de evacuación, que algunas veces he visto casos donde nos dicen, necesitamos que esas escaleras tengan cobertura para en el caso de alguna emergencia, las personas que están allí se puedan comunicar. Entonces, allí la propagación no es tan horizontal, la propagación es más vertical. En este tipo de escenarios, algunas veces sale más recomendable instalar el AP contra la pared ya que en esta posición él está irradiando, digamos que hacia, hacia sus lados, está irradiando la señal y de esta forma se va a propagar mejor en lo que sería hacia arriba y hacia abajo, que es donde tendríamos las escaleras. Pero igual ustedes deberían de contemplar el concreto, el material de las escaleras para también medir pues cuál sería la atenuación, pero muy seguramente van a tener mejor rendimiento a nivel vertical con el AP instalado contra la pared que con el techo en un escenario de escaleras. Entonces, todo va a depender de que cómo ustedes desean que la propagación se pueda cubrir mejor. Y por otro lado, recuerden que las versiones outdoor, como por ejemplo en las versiones U7, vienen originalmente con la antena sectorial en la parte interna, por lo que si tenemos un escenario donde la P en exterior no va a estar en el centro de la zona, sino contra una pared, me beneficia más que la antena sea sectorial para que toda la señal se focalice hacia el frente de él y no se desperdicie hacia la pared donde no van a haber personas detrás de la pared tratando de conectarse. Todo va a depender de eso. Enfóquense muy bien en dónde necesitan generar señal, cubrir, crear la celda de la P y eso les va a permitir conocer cuál sería el AP más adecuado, revisando entonces lo que serían esos patrones de radiación.
Miguel, yo sé que te dije que última pregunta, pero aprovechando que estás hablando de los APs, hay una pregunta acerca del rendimiento en cuanto a versión internacional y versión US para específicamente ambiente de interiores. ¿Tiene alguna pérdida o hay alguna diferencia entre estas dos versiones para interiores específicamente? Siempre hay diferencias, pero no es por el modelo de APS, sino es un tema de regulación. Entonces, Ubiquiti en esta parte la respeta mucho. Y cuando hablamos de un modelo donde es versión, por decirlo así, de Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene el equipo? Tiene un bloqueo o digamos que es un equipo cerrado por hardware para que respete la norma americana y que no sufra ninguna alteración. ¿Qué me toca verificar sobre la norma americana? Pues de que hay unas condiciones de EIRP, o sea, cuál es la potencia isotrópica radiactiva máxima que exigen para el cumplimiento de esta norma. Y dos, qué frecuencias inalámbricas se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, esas son las dos condiciones que principalmente me exige ese tipo de normas respetarlas. Así que mi recomendación independiente, digamos que sí van a haber diferencias entre la versión americana y la internacional. Digamos que americana viene cerrado por hardware para que respetes la norma y no la puedas brincar de ninguna forma. Las versiones internacionales vienen, digamos que con un rango más extendido para que el usuario elija el país donde va a utilizarlo y bajo esa configuración se ajusta a la norma. Principalmente esa va a ser la diferencia. Así que en la versión internacional, posiblemente a nivel de configuración podría configurar otros niveles de potencias, como también me podría permitir utilizar otros tipos de frecuencias. Pero la idea aquí es que ustedes se ajusten a la norma para evitar sanciones, para evitar mal funcionamiento de lo que serían las bandas licenciadas, que son muy críticos. Pueden haber bandas de uso de gobierno, bueno, eh, cada una de las bandas tiene su uso y cuando un país dice no puedes usarla es por una razón y nosotros debemos de respetar eso. Así que a pesar de que compremos una versión internacional, para los países donde está habilitado el uso de ellas, es que configure el país donde se va a utilizar para precisamente respetar eso y no tener problemas a nivel de sanciones por utilizar lo que sería espectro licenciado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que principalmente va a haber una diferencia, pero la recomendación es que respeten la norma. Utilizar un país diferente simplemente por tratar de obtener un poco más no es la recomendación. Muchísimas gracias, Miguel. Mostramos muchas cosas y pues los productos de Unify los pueden adquirir con Playtech, distribuidor autorizado. Y bueno, tenemos webinars pendientes por realizar, en los cuales también la idea es que ustedes aprendan mucho, así que también los esperamos. Gracias a todos y síganos en nuestras redes sociales para más información.